Muchos de ustedes seguramente se han preguntado hacia dónde vamos, por qué nacimos, cuál es el objetivo del que nosotros estemos aquí en este planeta Tierra. Hemos buscado nuestro origen, pero nos han implantado tantas teorías sobre el origen del hombre que a veces el hombre ya no sabe en cuál creer. No sabe si viene del mono, no sabe si viene del barro, y acaba totalmente confundido y no sabe exactamente cuál es su origen. Vamos a descubrir el origen del hombre de acuerdo a la lógica de la lógica. La lógica de la lógica es la lógica que comúnmente existe en el universo, pero es aplicada a la lógica humana. Entonces, tenemos que pensar no solo con la lógica del razonamiento humano, sino con la lógica del universo, con la lógica de la creación. Y eso es muy sencillo de comprender porque nosotros tenemos dentro de nosotros esos mecanismos que nos hacen preguntarnos, discernir la información para nosotros entonces poder encontrar una verdadera respuesta que satisfaga nuestro espíritu, ya que hay muchas respuestas que nos dan en los colegios, en las religiones sobre el origen del hombre, pero sabemos que no nos satisfacen del todo. Si esa respuesta no es satisfactoria, entonces ahí no está el verdadero sentir de la verdad que existe dentro de las explicaciones que ellos nos dan. Ahora, nosotros tenemos que aprender a discernir con el espíritu. Entonces, vamos a descubrir el origen del hombre el día de hoy a través de la lógica de la lógica. ¿Cómo es que nosotros vamos a aplicar esa lógica para poder comprender el verdadero origen del hombre? Sabemos que hay dos teorías que nos han mostrado: la teoría evolucionista de Darwin y la teoría religiosa. O sea, tenemos dos teorías, una que es la científica y otra que es la religiosa. Pero vamos a ver, de acuerdo a la lógica, verdaderamente si estas teorías como tal tienen un fundamento verdadero para su aplicación. Ahí es donde nosotros podemos discernir qué conocimiento es verdadero, qué conocimiento es manipulado. Por lo tanto, nosotros podemos comprender en dónde está la verdad. Y vamos a ver si alguna de estas nos da la respuesta. Para saber primero cuál es el origen del hombre, primero tenemos que saber de dónde no venimos, porque ese es el primer paradigma que nosotros debemos tumbar, el primer esquema mental que hay que tumbar, porque, como les comentaba, están esas dos teorías que ustedes ven en pantalla: Adán y Eva, que nos hablan en el Génesis bíblico, y la evolución del mono, que es el origen de las especies según Darwin. Entonces vamos a explicar realmente de dónde no venimos, porque ambas teorías son falsas, ambas teorías son manipuladas y por lo tanto se les llama teorías, porque no tienen un fundamento real ni verdadero del origen del hombre. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Génesis bíblico. Tenemos que analizar con inteligencia. El Génesis bíblico nos habla de dos personajes que existieron por primera vez en el planeta Tierra y los llaman como Adán y Eva. Dicen que estos personajes, Adán y Eva, tuvieron a su vez a dos hijos, uno que se llama Caín y uno que se llama Abel. Pero vamos a ver qué sucedió después de que Caín y Abel ya estaban en el planeta Tierra, después de que ya estaba Eva y Adán. Entonces el Génesis 4:8, para que ustedes lo puedan consultar en cualquier Biblia que ustedes tengan, nos dice que dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, de acuerdo a esta lógica, sabemos que ya existe Adán, existe Eva y existe Caín, porque Abel fue asesinado por Caín. Entonces hay tres seres humanos sobre la tierra, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la inteligencia para que cada vez que tengamos un texto en nuestras manos, nosotros seamos capaces de discernir
dónde hay verdad y dónde hay mentira, ya que la Biblia fue un documento muy manipulado por la rebelión que cayó a este planeta desde hace miles de años. Entonces, si el documento que es bíblico está manipulado, podemos ahí nosotros comprender las inconsistencias que hay. Y me refiero a manipulado porque hay cosas de luz, sí, pero también hay cosas que la rebelión manipuló para implantar su pensamiento y con ellas manipular al hombre a través de la religión. Entonces, bueno, veamos la lógica que nos dice el Génesis, pero vamos a ver las inconsistencias que también hay en el propio Génesis, porque muchas veces nosotros hemos tomado los textos bíblicos, los hemos leído y a veces nos da flojera, o no solo es que nos dé flojera, sino que los líderes religiosos nos dicen que nosotros no podemos interpretar, que los únicos autorizados para interpretar son los que han estudiado y se han dedicado a eso. Pero cuando nosotros leemos cada vez más y cada vez más, nos damos cuenta que hay inconsistencias dentro de estos textos. Vamos a ver qué nos dice entonces el Génesis. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces, ahí viene la primera inconsistencia. Si no había más seres humanos más que Adán y Eva, Caín y Abel, pero después Abel fue asesinado por Caín, entonces, ¿cuál es la tierra de Nod, que está al oriente del Edén? Ahí ya nos está dando totalmente la pauta para nosotros reconocer que aparte de Adán y Eva y sus hijos, existía una humanidad, que es la tierra de Nod al oriente del Edén. Y ahí mismo en el Génesis 4:17 nos dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces ahí viene la segunda inconsistencia. No que Adán y Eva eran los primeros hombres sobre la tierra, no que Adán era el primer hombre y Eva fue la mujer sacada de su costilla, como si el Padre Eterno, el Dios de toda la creación, no haya tenido más que una costilla del hombre para crear a una mujer y no haya tenido más que barro para crear al hombre. Entonces ahí vienen las inconsistencias y las contradicciones que el mismo Génesis tiene, porque la rebelión fue, perdón la palabra, pero fue tan estúpida que al momento de manipular los textos bíblicos no se fijó en esos detalles o creyó que el hombre iba a ser tan estúpido, tan tonto, que jamás iba a despertar. Pero aquí nosotros ya podemos comprender entonces que había una humanidad antes de Adán y Eva. Entonces eso nos da a pensar con lógica que Adán y Eva no fueron los primeros hombres, porque ya había una tierra que era la de Nod, y Caín ahí conoció a su mujer y dio a luz a Enoc. Entonces ya había una humanidad. Adán y Eva entonces, por lógica, tuvo que haber sido una manipulación genética. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que sucede, para que podamos comprender primero de dónde no venimos, quitemos ese esquema mental y nosotros comprendamos que no venimos del barro, tampoco venimos del mono. Veamos entonces el origen del hombre. ¿Qué es lo que nos dijeron en el contacto con el comandante Cramier, que vino en la década de los 70s y dejó este mensaje y dijo: una de las más graves equivocaciones de vuestra civilización es catalogar al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias? Si entendierais los principios de su creación, comprenderíais que el hombre puede rebajarse con su proceder al caos de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Entonces ahí viene ya otra pauta que nos entregan para que nosotros empecemos a reconocer el poderío que existe dentro de nosotros. Si con nuestro actuar nosotros nos rebajamos al nivel de las bestias y con el mismo nosotros nos podemos elevar al nivel de los dioses, al nivel mismo de los dioses, entonces eso quiere decir que dentro de nosotros existe algo muy poderoso que siempre nos han querido ocultar.
Vamos a ver entonces qué es lo que nos dicen sobre la teoría de Darwin. Primero, para que podamos comprender qué es lo que esto significa. Uno escucha en estos días que el ADN del hombre y el del chimpancé tienen algo así como un 98% de semejanza. Como genetista, puedo decirles que uno ni siquiera tiene esa similitud consigo mismo. El ADN que heredamos de nuestra madre y el que heredamos de nuestro padre tienen como mucho una similitud del 93%. Pero piensa en un momento en una nube. Una nube contiene un 98% de agua, una sandía contiene un 98% de agua, una medusa contiene un 98% de agua. Usando la lógica de un evolucionista, uno tendría que decir que no hay ninguna diferencia entre una sandía, una nube y una medusa. Con esta investigación que hacen los científicos, nosotros podemos comprender entonces que las teorías evolucionistas no tienen ningún sustento científico. Solamente ha sido a través de la observación. Y para poder observar la evolución de una criatura, tienen que pasar miles o millones de años, lo cual el humano hasta ahorita no ha podido vivir para ser testimonio real y fiel de que las teorías evolucionistas que ellos explican son verdaderas. Son solo basadas en suposiciones. Veamos que este científico, que es genetista, nos explica que entre un mono y un humano no hay mucha similitud genética, hay como un 80%, algo así dijo. Pero también que entre los humanos, entre padres e hijos, por lo mucho tienen un 93% de similitud genética. O sea que ni entre padres e hijos tienen una similitud genética como la que tienen el mono y los humanos. El mono y los humanos están muy alejados de una similitud genética. Pero nos hablan sobre una nube, sobre una medusa y sobre una sandía, que tienen un 98% de agua. Si lo vieran desde el punto de vista de un evolucionista, entonces podrían decir que entre la medusa, la sandía y la nube no hay ninguna diferencia, o que una viene de la otra. Y eso es totalmente falso, porque el otro 2%, tan solo un 2% de la información genética le dice qué hacer al otro 98%. Entonces, no hay ningún fundamento en la teoría que entrega Charles Darwin con respecto a la teoría de la evolución. Es totalmente falsa, es totalmente errada. Si esa teoría fuera real, ¿por qué las lagartijas que están en Galápagos no se convierten en monos? ¿Y por qué los monos que están en los zoológicos y en las selvas no se convierten en humanos? Ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿por qué nos han engañado? ¿Qué es lo que no quieren que descubramos que el hombre tiene? ¿Será que es algo tan poderoso que han hecho una gran mentira en todo el mundo para que el hombre no conozca su origen? Y le han puesto distintas teorías como la religiosa y la teoría científica, para que o sea científico o sea religioso. Pero nunca hubo una unión entre el espíritu y la ciencia, y es lo que ha hecho que todas las investigaciones que han hecho nuestros científicos carezcan de verdad, porque no hay espíritu. Y a los espiritualistas que dicen serlo, carecen también de verdad, porque no hay una forma científica de comprobar lo que ellos están diciendo. Pero cuando se unen estos dos campos que nunca tuvieron que estar separados, entonces empiezan a aparecer las respuestas. Veamos quién fue este personaje. Charles Darwin fue quien entregó la teoría de la evolución, pero fue un engaño judío-masónico, ya que Charles Darwin tenía orígenes judíos y como tal también pertenecía a una orden masónica. Puse estos personajes que están en pantalla: Adam Smith, que es el padre de la economía, Malthus de la teoría eugenésica y Darwin de la teoría de la evolución, todos con el fin de engañar al hombre. Todos manejan el mismo concepto, que es la teoría del más fuerte, la supervivencia del más fuerte, que solamente los más aptos son los que superviven y sobreviven ante esta sociedad. Y es por eso que
en la actualidad, como eso se enseñó en el mundo y eso lo enseñan en los colegios, los hombres para poder supervivir o ser mejor en el ámbito laboral, escolar, siempre tienen que estar pisoteando a los otros. Tienen que estar por encima de los demás, figurando los más fuertes, porque les enseñan que solo los más fuertes son los que superviven. Sigamos con este engaño que Darwin implantó en esta humanidad. No creáis que nuestros acertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin y Marx y Nietzsche preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles. Ciertamente no han pasado desapercibidos. El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos. Segunda sesión de 1895 en Basilea, Suiza. Aquí estamos hablando de los protocolos de los sabios de Sion, que ellos empezaron a mostrar para poder controlar a la humanidad. Entonces, todos estos personajes que llegan como grandes científicos, como grandes investigadores que dan a conocer grandes cosas, entre comillas, a la humanidad, lo dice aquí claramente, que es un efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles. Los judíos masónicos a los seres humanos nos llaman gentiles, y a los gentiles los consideran peor que animales. Nos toman como sirvientes. Veamos qué más nos dice. Dios le dio a ellos, entre paréntesis, cristianos y demás, forma de hombres para la gloria de Israel, pero los Akum, entre paréntesis, animales, fueron creados solo con el fin de servir a los judíos, día y noche. Entonces ellos nos ven como sirvientes, pero nos consideran como animales. Así nos llaman ellos, así nos consideran ellos. Akum, animales, que fuimos creados solo con el fin de servir a los judíos, día y noche. Nunca serán aliviados de este servicio. Es propio del hijo de un rey de Israel que los animales en su forma natural y los demás animales con formas de hombres estén a su servicio. Veamos cómo es que ellos piensan eso de nosotros. Por ahí muchos dirán, yo tengo un jefe que es judío y nos trata bien, es un hombre muy bueno, hace muchas caridades. Pero no se confundan, los judíos de sangre pura no tienen la oportunidad de mezclarse con los seres humanos terrestres. Son los que les llaman judíos ortodoxos. Hay otros judíos que se hacen a la religión judía, pero no son de sangre pura. Los judíos ortodoxos son la rebelión que cayó a este planeta, y lo cifra Apocalipsis 12, donde habla sobre una rebelión que cayó al planeta, pero que no se halló más lugar en la rebelión allá en los cielos, y que fueron arrojados a este planeta por Miguel. El dragón y sus ángeles fueron arrojados a este planeta, porque Miguel y sus ángeles peleaban contra él, pero descendió a la tierra enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces veamos qué es lo que nos dice esta teoría de Darwin. Vamos a ver cómo es que se puede tumbar realmente la teoría de Darwin. La primera de Corintios 15:39 nos dice que toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la otra de los hombres y otra es la carne de los animales. O sea que no hay ninguna similitud entre los animales y la carne de los hombres, porque una es la de los hombres y otra es la de los animales. Entonces, ¿cómo es que los judíos dicen que hay animales en su forma natural y hay animales con forma de hombres, y que ambos están hechos para servir a los judíos? Ahora podemos comprender por qué en el Antiguo Testamento aquel Dios que se hace llamar Jehová les prometió la tierra completa, el planeta, a los judíos. Juan 10:34 nos dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Y es que veamos qué es lo que sucede aquí con esta, para comprender el contexto del por qué están diciendo que nosotros somos dioses. Cuando iban a apedrear a Jesús los judíos, Jesús les dice: ¿por cuál de mis buenas obras me apedráis? Y les dicen los judíos: no es por buena obra que te apedreamos, sino que por ser hombre te haces llamar hijo de Dios. Y entonces Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces ahí les tumbó totalmente lo que los judíos tenían en contra de Jesús, porque lo iban a apedrear. Ahora comprendemos, y enlazándolo con el diálogo que entregó Cramier en su contacto en la década de los 70s, cuando dijo que el hombre se eleva con su actuar al mismo nivel de los dioses. Y Juan lo relata de otra forma, el apóstol Juan: yo dije, dioses sois, palabras de Jesús cuando lo iban a apedrear. Entonces aquí ya nosotros podemos comprender que no es ni la teoría de la evolución ni la teoría religiosa de donde el hombre viene. Ese no es su origen del hombre. Entonces, ahí es donde viene la pregunta: ¿cuál es el origen del hombre? Y si el hombre tiene un origen más allá, que no es ni el barro, ni tampoco es el mono, entonces, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Y cuál es el propósito del hombre en este planeta? Vienen tantas preguntas en hombres tan inteligentes como ustedes que siempre nos hemos hecho y no nos han podido responder. ¿Cuál es el objetivo de que este planeta exista? Que la humanidad exista. No hay cosa más inteligente en un planeta que un humano. Y ustedes preguntarán: ¿cómo que puede ser un humano tan inteligente si vemos guerra, vemos muertes, violaciones, robos? Vemos el mundo totalmente de cabeza, se odian unos a otros. ¿Será que esa es la vida inteligente que este planeta alberga? Pero hemos podido comprender que el hombre no ha desarrollado ni el 20% de su capacidad cerebral. Y si con tan poquito de desarrollo en el cerebro el hombre ha creado aviones, helicópteros, naves espaciales y un montón de cosas que son increíbles, con tan solo el 20% de su capacidad. ¿Qué sucederá si el hombre desarrolla el 100% de su capacidad? ¿Será que la capacidad del hombre no solamente es crear materia, sino convertirse en hermanos los unos con los otros? Unificar nuevamente lo que es la ciencia y el espíritu para darle respuestas a todo lo que parecía indescifrable. Veamos entonces que el hombre es la semilla. El hombre es como una semilla. Aquí pongo una imagen donde el hombre está como una semilla y está germinando. Es que el hombre es una semilla de algo colosal, de algo tan impresionante que no se va a parecer en nada a lo que es ahora. Jesús ponía el ejemplo de la semilla de mostaza, que siendo una semilla tan pequeña entre todas las demás podría perderse, pero cuando es sembrada y crece, crece un árbol tan grande que da sombra a los hombres, da sombra a los animales y da nido a las aves, de una semilla tan pequeña. ¿En qué se parece una pequeña semillita, una bolita, a un árbol tan colosal que da sombra y que da nido a las aves? Si usted pone al lado de un árbol una semilla, no se parecen en nada. Lo mismo sucede con el hombre. El hombre es una semilla de algo muy colosal, de algo gigantesco, de algo poderoso, porque nos enseñaron las teorías que el hombre solamente nació para crecer, reproducirse, hacer un montón de títulos, dinero y finalmente morirse sin saber para qué vino a este planeta. Nos rebajaron al nivel de los animales, sin un propósito, sin un objetivo. Y el único objetivo para el hombre de este planeta es tener una buena casa, un buen carro,
una buena cartera, tener una familia, y al final se muere y deja absolutamente todo. ¿Cuál fue el objetivo? Muchos hombres ya llegando en una edad avanzada piensan, ¿para qué vine? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté en este planeta? Y sienten que se van de este planeta con algo más que hacer. No sienten la satisfacción de haber cumplido con lo que tenían que haber cumplido, porque hay algo en su interno, hay una voz interna que les habla, que les dice que tienen que hacer algo más y que no es posible que acaben enfermos, acaben viejos y finalmente mueran. ¿Será ese el objetivo de la humanidad? Entonces, ¿para qué tantos años de creación? Si ese es el objetivo del hombre, entonces, ¿para qué el Padre Eterno se tomó la molestia de conformar este planeta durante millones de años solo para que existiera vida inteligente como es la del hombre? ¿Por qué entonces se tomó el tiempo para crear un sol que alimentara este planeta? ¿Por qué se tomó el tiempo entonces para crear un sol tan grande como es el sol de Alción, de las Pléyades, que es el sol central de la galaxia que sostiene a todos los sistemas solares de esta galaxia? ¿Cuántos millones de años de creación? ¿Cuántos? Para que el hombre actualmente acabe en 80, con suerte en 85, 90 años, y se muera enfermo. Entonces vienen las preguntas que muchos hombres inteligentes nos hemos hecho, hombres y mujeres. ¿A qué vine? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que solamente es tener una buena casa, una buena cuenta bancaria, un buen carro, tener títulos y presumir que yo soy doctor, yo soy profesor, yo soy cualquier cosa, cualquier título en el mundo que me dice quién soy? Pero es que el hombre olvidó cuál es su verdadero soy. Y entonces el hombre se empieza a preguntar quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Cuando el hombre logra comprender estas tres preguntas, empieza a comprender la esencia de su existencia. Primero se da cuenta que no es un hombre que viene del barro, que no es un hombre que viene del mono, y entonces empieza a descubrir que es un hombre que viene de las estrellas. Empieza a saber de dónde viene y por lo tanto para dónde va. Nosotros tenemos un origen que no es de barro ni es del mono. Tenemos un origen que es estelar. Uno de los mensajes que dejaron los pleyadinos en el contacto de los 70s, de lo más hermoso que pueda existir para que el hombre pueda comprender su verdadero ser, es cuando les dice a los hombres: vosotros estáis hechos con partes y partículas del universo, de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Vuestro código genético estelar es el LPAE. Por nuestra sangre corre la esencia y la inteligencia de Leo, de Tauro, donde están las Pléyades, de Acuario y de Escorpio. Son los 4 seres vivientes que aportaron de su genética espiritual para que el hombre pueda existir en este planeta